Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está con nosotros el licenciado Rodríguez Prats. Lo saludamos primero con afecto y lo escuchamos. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido. Pues mira, Hugo, creo que en los ya largos años en que he tenido aquel privilegio de comentar semanalmente los acontecimientos, me he preocupado siempre por ver desde mi profesión, desde el derecho, lo que está aconteciendo. Yo adoro mi profesión, nunca tuve duda vocacional, creo que hice una buena carrera en la Universidad Veracruzana y me deprime mucho ver cómo se manosea el derecho, cómo se malinterpreta, cómo se quiere buscar la rendija, el subterfugio para evitar su observancia. Me parece que eso produce una gran desmoralización en el pueblo. Si la ley no es confiable, si quienes hacemos las leyes, si las aplicamos, no asumimos en plenitud nuestros deberes, pues eso produce un daño en el condicionante. El factor condicionante para mí más importante es el Estado de Derecho. Si eso no se da, lo demás se derrumba por sí solo. Entonces me deprime mucho porque, por ejemplo, en lo local, ¿qué enfermedad hemos tenido la clase política tabasqueña de culparnos unos a los otros y olvidarnos de analizarnos a nosotros mismos? Yo veo ahora, por ejemplo, el partido Morena, que está en el poder, referirse con desprecio, con rechazo, con repudio, culpando a todos los males al PRI y al PRD. Pues para mí el Morena de hoy es el PRD de ayer. Y el PRD de ayer, pues es el PRI de antier. Digo, ¿por qué le damos tantas vueltas a esto? El 2012, por ejemplo, vi la declaración del señor gobernador muy irritado, criticando a Arturo Núñez y Andrés Granier. En el 2012, pues Javier Maya apoyó a Arturo Núñez. Yo todavía recuerdo cómo Andrés Manuel convocaba a los tabasqueños a votar por el mejor. Sin duda, el que garantizaba un buen gobierno era Arturo Núñez. Digo, lo recordamos. Y yo recuerdo en un acto político a Arturo Núñez decir: Andrés Manuel, tú eres mi jefe. Y ahora dicen, oye, es el PRD y las deudas que dejaron. Y sinceramente no me explico cómo no contemplaron en el presupuesto estos créditos. ¿Qué? ¿No estaban enterados de la deuda de 5,000 millones de pesos? Hubo un periodo de transición en donde estuvieron viendo las cuentas públicas. Y de ahí hablan de una economía sana. Yo creo que Tabasco no tiene una economía sana. Esto lo debemos profundizar. Se está hablando de un hueco que no hemos tenido una explicación clara en el ICET, que yo he venido aquí señalándolo en otras ocasiones. Por otra parte, el espectáculo que ha dado el Poder Legislativo, una vez más, porque yo sostengo que Tabasco no tiene poder legislativo, tiene una comparsa que simplemente aplaude. El señor gobernador hoy le da las gracias, pero ¿qué debate hubo? ¿Qué discusión? ¿Qué análisis? Y de ahí un secretario de gobierno y el vocero que salen a decir algo que me permití consultar la Constitución, porque dijeron los dos que los créditos que se contratan en un mismo sexenio, en un mismo periodo, en un mismo gobierno, y para pagar en ese mismo gobierno no requieren autorización del Congreso. Me dejó inquieto, me fui a la Constitución, y la Constitución dice, pero expresamente, las operaciones de refinanciamiento o reestructuración no requerirán autorización del Congreso siempre y cuando se cumplan los requisitos que señala la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios. Esa es una ley federal. El Ejecutivo y los municipios podrán contratar obligaciones a corto plazo, no dentro del sexenio. No sé si en alguna ley secundaria modifiquen lo que la Constitución dice, pero ¿cómo que si se va a pagar no hay necesidad? Los dos funcionarios, me preocupó más que el secretario de gobierno, pues no
conozca estas limitaciones del gobierno actual. Entonces, sí me preocupa mucho que sigamos con esto de que tú lo hiciste, yo lo hice. Siempre he dicho que en Tabasco nadie puede tirar la primera piedra. Todos hemos sido responsables de la situación en la que hoy prevalece en el Estado. Lo nacional me desplomó esta decisión que yo la veo muy clara de la Suprema Corte, en donde 7 ministros no dan lugar a dudas. O sea, el Tribunal Electoral no tiene las atribuciones de echar abajo una decisión de un juez de distrito. Esto lo hemos dicho y lo hemos reiterado. Y sigue la discusión. Y sale Mónica Soto, esta mujer que manipula en forma por demás soez a la ley, a la norma, a la Constitución, y habla de que la Suprema Corte de Justicia le dio la razón. Y cuando está claro el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, dando todos los detalles, inclusive hasta profesionales, pues también hablando de que la Suprema Corte de Justicia claudicó. La misma presidenta señala que afortunadamente ya no hay barreras. El asunto de la elección, que no me explico por qué no se da marcha atrás. Porque sinceramente en lo jurídico, en lo político, en lo ético, en lo económico, esa reforma es totalmente inviable. ¿A qué obedece este capricho de llevar hasta el 1 de junio una elección? Es un capricho. ¿O es una obediencia ciega de que se tiene que hacer porque así se ordenó? Lo cual me parece sumamente grave, porque además las circunstancias han cambiado. Y hay frases que definitivamente a mí con este sentimiento que yo te hablaba, porque es un sentimiento al final de cuentas, de, por ejemplo, Fernández Noroña: la Suprema Corte de Justicia es intrascendente. Lenia Batres, esa frase de que el Poder Judicial intenta dar un golpe de Estado. Y dice ella todavía, no tan solo del Poder Ejecutivo viene la posibilidad de dar un golpe de Estado. Pues casi siempre son rebeliones, son gente que viene de fuera. Efectivamente, sí hay autogolpes de Estado que se los da el Poder Ejecutivo. Y la presidenta dijo una frase, Hugo, que a mí me dejó verdaderamente, ahora sí, atónito. ¿Cómo se dice? Sí hay un término por ahí, ¿verdad? Y es una frase que pudiera ganar un concurso mundial de la demagogia. Así lo creo. A ver. Solo el pueblo puede limpiar la corrupción del Poder Judicial. No, esa frase está desperdiciando su talento, Claudia Sheinbaum. Esa frase pasa como a la antología. Eso lo suscribiría Fouché, lo suscribiría los demagogos, los populistas más connotados. Solo el pueblo puede limpiar la corrupción del Poder Judicial. Después, yo no sé, me gustaría también que se explicara este concepto de soberanía. Lo hemos platicado en otros programas, en el sentido de que soberanía es un concepto creado por el pensamiento absolutista del siglo XVI y XVII. Yo no sé cómo se entiende eso, que nadie se atreva a violar la soberanía nacional. Frase de la presidenta. Eso debe haber propiciado un brindis del crimen organizado en varias regiones del país. Que nadie se atreva a violar la soberanía nacional. ¿Y qué es lo que están haciendo los cárteles en distintas partes del país? Eso es lo nacional. Lo mundial, Hugo, mira, yo creo que los 2 discursos que pronunció J.D. Vance y las respuestas y las pláticas entre Ucrania, la discusión que ya se va a iniciar entre Rusia y Estados Unidos, están hablando de un giro brutal en lo que es o lo que ha sido la geopolítica. Porque sinceramente esto rompe lo que ha sido inclusive identificado como la cultura occidental, o sea, la alianza que siempre hubo entre Estados Unidos y Europa.
hoy veo un distanciamiento, hablan de una regionalización de la política, hablan inclusive un artículo que me asustó de un tipo de liderazgo que identifica a Putin de Rusia, Xi Jinping de China y Trump, como que tienen el mismo estilo, la misma ambición para posicionarse. Y el discurso de J.D. Vance, que yo medio me asomé, leí parte de un libro que no me agradó mucho de su autoría, pero sinceramente sí tenemos un cambio radical en lo que es la política mundial y lo que vendrá. Hay una respuesta de Emmanuel Macron, hay una respuesta también del primer ministro que se va a sujetar a elecciones, Helmut Kohl, en el caso de Alemania, que también rechazaron las afirmaciones de Vance, criticando a los países de Europa que pues tienen la tradición más sólida en materia de las ideas de la ilustración, de la división de poderes, de derechos humanos, de esta comunidad europea, que para mí es una de las grandes hazañas políticas, y fue y la criticó ahí, en el lugar, ahí en Múnich, en la reunión de seguridad, y posteriormente en un discurso ante líderes que sinceramente pues me sacude en lo que son mis convicciones más personales. Sinceramente sí creo que estamos viviendo pues tiempos muy que nos sacuden, y pues vamos a ver cómo continúa esto de la reforma del Poder Judicial, porque sinceramente no hay una decisión, inclusive hay amparos que están en proceso y hay la cuestión ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. O sea, hay organismos internacionales que todavía no van a revisar esto. ¿Sigue usted creyendo que la pueden echar atrás? La van a echar abajo. Esa reforma no va a prosperar. Esa reforma ya fracasó. Esa reforma, el hecho de que no haya presentado el Poder Judicial su lista, vamos a ver una campaña burda. Ya empiezan a salir los nombres de quienes van a ser impulsados por Morena y que son gente muy cercana a Arturo Saldívar. No se le puede entregar un poder a una gente tan descalificada como Arturo Saldívar. Tal vez sea una esperanza, tal vez sea un anhelo, me agarro a un clavo ardiente si tú quieres, pero yo no puedo concebir, porque es el fin del Poder Judicial. Mira, hay 2 artículos que le recomendaría yo al auditorio, a los que nos escuchan amablemente, que pudieran leerse. Un artículo de Enrique Krause el día de ayer, que nos habla de que se derrumbaría una cultura jurídica de 200 años, a este grado. Es la reforma que se hizo en relación al Poder Judicial. O sea, se pasó por lo que es la ciencia jurídica, por lo que son los principios básicos y fundamentales, por lo que hemos luchado en toda nuestra tradición liberal. Y un artículo hoy de Jesús Silva Herzog Márquez, que habla de precisamente lo que ha acontecido a nivel mundial. O sea, son 2 amenazas, 2 peligros que me sacuden y me inquietan. Y pues bueno, esa es nuestra función, de hablar de todas estas cosas, porque pues digo, no puedo sentirme tranquilo desde el desempeño del Poder Legislativo, que tiene 2 funciones, la función de hacer leyes, sí, correcto, pero la función de control. Por eso es que se requiere la autorización de un crédito. Y eso de haberse aprobado de noche con una premura, ¿cuál debate se dio? ¿Qué investigación se hizo? No. Pero ellos se dicen convencidos. Bueno, y el gobernador les felicita por su confianza. No, digo, requerimos respeto al ciudadano. No puede la democracia caminar si se nos falta el respeto de esa manera, porque al final de cuentas es eso, se nos falta respeto en nuestra dignidad, en nuestro criterio, en nuestra capacidad de análisis. Y ese, repito, insisto, perdón, pero ese seguir echarnos la culpa, esos son los periodistas, esos son los priistas, esos son los morenistas. Bueno, afortunadamente el PAN
pues sale librado, no porque no haya hecho malas cosas, sino porque hemos tenido escasas oportunidades de desempeñar. Bueno, pero tuvieron 2 sexenios, ¿eh? Y además, si llegara a ser, pues me van a recordar, che, se fue priista. Por Dios. Sí, claro. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Gracias, Hugo. Vámonos. Muchas gracias, como siempre.